Este documento es una revisión y análisis de la literatura histórica realizado con la ayuda de inteligencia artificial. En su preparación se usaron varias inteligencias artificiales. El objetivo de este análisis es obtener una evaluación de las capacidades de contención de los Elohim, una especie extramundana que ha demostrado ser enemiga de todos nosotros. Los Elohim son seres extraterrestres con una historia de miles de años de interacción con los humanos. Esta historia se encuentra ahora codificada en nuestras religiones y textos religiosos. Estas no son las únicas fuentes antiguas de información sobre los Elohim. También son llamados Nagi, Teoí, Devas y otros nombres para dioses. Esta evaluación examina todos los nombres diferentes de sus respectivas tradiciones y traducciones. Los Elohim vinieron de fuera del planeta. Hace miles de años conquistaron gran parte de la humanidad. Los Elohim son extraterrestres conquistadores. Estuvieron en la Tierra en los yugas descendentes anteriores, es decir, dentro de los últimos 12.000 años del ciclo. Como referencia se utiliza la datación Yukteswar de los yugas, ubicando el momento actual como el año 326 del ascendente Dwapara, habiendo quedado el Kali Yuga en 1699. Los Elohim son los dioses de la mayoría de las religiones humanas. Esto incluye el hinduismo, judaísmo, cristianismo, el islam y varios otros, en su mayoría religiones históricas. Todos estos se basan en las interacciones humanas con estos seres originarios del espacio. Los Elohim han sido elegidos como nombre de referencia para este vídeo, ya que históricamente este fue su nombre más reciente. Son criaturas bípedas, bilateralmente simétricas, son por tanto homínidos. Hay algunas razones para pensar que tienen una forma razonablemente parecida a la de los humanos, aunque no tanto en función corporal o en detalles como el tamaño y la naturaleza de los órganos internos, así como su disposición. Por ejemplo, los Elohim tienen grandes estructuras craneales, incluso más grandes que el Homo sapiens. La gran capacidad craneal requiere una estructura más grande, una columna vertebral más robusta y con una disposición diferente, así como un soporte adicional para los órganos, como un aumento del bombeo de sangre para los flujos sanguíneos arteriales y venales. El mayor volumen de flujo sanguíneo, así como la retención y las presiones craneales, requieren una sangre de naturaleza fundamentalmente diferente a la humana. Hay algunas referencias bibliográficas que indican una sangre basada tanto en hierro, como en los humanos, como en el cobre. Estas referencias históricas parecían indicar que el cobre no funciona como transporte de oxígeno, sino como vehículo de hidrógeno. Hay razones para sospechar que la estructura sanguínea de los Elohim contribuye a su esperanza de vida. El consenso de la literatura antigua ubicaría a los Elohim en aproximadamente 2000 años de vida natural. Sin embargo, hay descripciones históricamente registradas de los Elohim que residen en domos, construidos con campos de fuerza de una frecuencia energética mucho más alta, así como un rango de frecuencias y que lo hacen por razones que incluyen la extensión de la vida. Se dice que esta extensión de la vida es del orden de 20.000 años terrestres. Este aumento artificial de la duración de la vida tiene consecuencias para los Elohim, así como para las estructuras organizativas y sociales de la sociedad Elohim, en forma de enfermedades mentales, individuales y colectivas. A continuación se detallan algunos ejemplos de las enfermedades mentales que se desarrollan dentro de las personalidades Elohim. Un efecto principal de la vida extremadamente larga de los Elohim, cuando se ve aumentada por el entorno del campo de fuerza, es promover una mentalidad
un paradigma a nivel personal y colectivo, de estrategia para evitar riesgos a un nivel extremo. La evitación de riesgos ha sido completamente inculcada en el orden social Elohim. No tienen una sociedad como la considerarían los humanos. Es decir, cada persona, en cierta medida, contribuye a su formación, sino que tienen una estructura rígida y jerárquica de interacciones sociales. Esto se parece mucho a las formas militares humanas, ya que la nuestra está tomada del modelo impuesto por los Elohim a los humanos del pasado distante. Algunas de las manifestaciones de la evitación de riesgos incluyen temores extremos a todas formas de enfermedades inducidas por organismos externos. Los Elohim asignan cantidades desproporcionadas de energía social a esfuerzos antibióticos y antifúngicos, tanto individualmente como en todas las capacidades colectivas. La evitación del riesgo puede verse como un factor dominante en la expresión del orden social Elohim. Tanto como individuos como colectivamente, tienen niveles significativos de estados de miedo continuo, cuando no están dentro de su residencia cubierta por un campo de fuerza. La dominación del paradigma de los Elohim en la evitación de riesgos se está investigando como un cuerpo de trabajo separado, ya que ofrece muchas oportunidades para estrategias y tácticas contra otra especie. La naturaleza longeva de los Elohim, especialmente porque se ve aumentada por las burbujas de campo de fuerza en las que viven, proporciona pistas sobre sus capacidades mentales disminuidas. Los Elohim no son creativos. Las referencias históricas nos llevarían a pensar que la destreza técnica de los Elohim se basa fundamentalmente en tecnología robada, apropiada o descubierta. La capacidad disminuida de pensamiento creativo dentro del orden social Elohim ha llevado a que las especies valoren nuevos descubrimientos ubicados en otras especies. En otras palabras, los Elohim están compensando su falta de capacidad inherente de invención creativa, buscando deliberadamente, como estrategia de especie, encontrar nuevos inventos dentro de otras especies, actuales o extintas. Esto tiene consecuencias que pueden ser explotadas militarmente y serán exploradas en otros trabajos o documentos. La capacidad disminuida de los Elohim es multifacética y puede ser una ventaja militar en varias áreas. Los individuos Elohim no son capaces de controlar sus emociones, tampoco son capaces de reconocer su estado emocional mientras se encuentran en él. Esta especie es propensa al consumo excesivo de medicamentos como parte de su enfermedad mental derivada de su larga vida útil. Los Elohim bien pueden volverse adictos a esto en diversas formas, pero algún aspecto protector, ya sea en su entorno de campo de fuerza o en su fisiología, previene gran parte de la degradación corporal debido al uso excesivo de esto. Parece que tienen efectos residuales, por llamarlo así, resaca, de dicho consumo, pero son evidentes solo fuera de los contenedores del campo de fuerza. La capacidad disminuida a niveles individuales, así como colectivos, dentro del orden social Elohim, incluida la reproducción, ha llevado a esta especie a recolectar, capturar y alterar, sometiendo explícitamente a otras especies. Gran parte de su tecnología de modificación genética y la dirección de su uso resultan de este objetivo de evitar el trabajo-esfuerzo, que es una consecuencia de su condición mental de evitación de riesgos. Los Elohim han estado sometiendo a la humanidad durante miles de años. Han conquistado grandes porcentajes de la Tierra mediante tecnología superior. Han alterado genéticamente muchas especies, incluido a nosotros. Esto ha estado sucediendo durante quizás más de 10.000 años. Los Elohim han dejado huellas de sus enfermedades mentales, junto con sus estructuras de control sobre la sociedad humana en todo el planeta. Los Elohim favorecieron las áreas cálidas para establecer sus bases cubiertas de campos de fuerza, por lo que vemos la evidencia histórica de la intrusión de los Elohim principalmente alrededor de áreas tropicales en todos los continentes. Hay aparentemente evidencia histórica de su residencia en la Antártida. Los Elohim fueron y están modificando genéticamente a la humanidad para sus propios fines. Todas las declaraciones sobre la motivación o los objetivos del trabajo del programa de modificación genética de los Elohim son especulaciones. Hay evidencia de la cual se pueden sacar algunas conclusiones, pero no se respaldan afirmaciones definitivas sobre los objetivos del trabajo.
Casi todas las religiones humanas se basan en los Elohim que vivieron entre nuestros antepasados. Los Elohim eran y son brutales y consideran a la humanidad como sus animales de granja. Tratan a los humanos como si fuéramos ganos. La palabra goy no es judía, no deriva de ninguna etimología hebrea, pero como ocurre con muchas de las palabras de la Torá, la palabra proviene de los Elohim. Es la palabra que usaban para etiquetar a los seres humanos destinados al consumo, ya sea como alimento o como otra cosa. Gran parte del abuso de los Elohim fue detenido por el movimiento de nuestro sistema solar hacia los yugas ascendentes. En esta mitad de nuestro ciclo yuga, de aproximadamente 26.000 años, hay más, de manera cada vez mayor, emanaciones de energía desde el centro galáctico alrededor del cual nuestro sistema solar orbita de forma sinusoidal. Se especula que este aspecto de nuestros tiempos ha llevado a un contacto reducido con los Elohim, a medida que la humanidad cambia y tiene una mayor capacidad mental y física, dentro de esta parte del flujo energético hacia nuestro sistema solar. También se especula que por muchas razones, los Elohim no se dejan influenciar tanto por estas emanaciones. Además, se especula que son muy conscientes de los impactos energéticos tanto en la humanidad como en ellos mismos. A continuación, vamos a ver una lista de las principales cosas que los Elohim han usado contra nosotros en el pasado. Cada uno de ellos representa un gran arcano de armas derivadas y tecnologías. Esta lista está restringida a dispositivos de energía en el espectro electromagnético o de efecto cinético. Estos dispositivos Elohim, que operan en frecuencias psíquicas, se detallan en un compendio separado. Las estrategias y dispositivos defensivos de los Elohim se explorarán también por separado. Tenemos el tridente de energía, que es un tipo de manipulación de frecuencia, el disco de energía guiado, que es focalización autónoma con emisión de frecuencia, emisor de pernos de plasma, que es un generador de frecuencia electromagnética, el arco cósmico, que es un método de vibración de frecuencia de alta resistencia, el carro celestial, que es una propulsión avanzada con una manipulación de frecuencia desconocida, la hoja armónica, que es utilización de frecuencia de resonancia, la lanza solar, que es el aprovechamiento de la energía solar y conversión de frecuencia, el cetro dimensional, que es manipulación de frecuencia desconocida y alteración dimensional, el arpa cuántica, que es la resonancia de la frecuencia cuántica, y la conclusión es que la capacidad de contención de los Elohim se centra en aspectos específicos y no es un análisis exhaustivo. Esto que acabamos de ver tiene como objetivo resaltar áreas de amplio potencial para la exploración militar contra los Elohim, que son nuestros enemigos históricos de la humanidad. Suscribiros al canal y darle a la campanita para que os notifique cuando subamos nuevos vídeos, porque si no, no lo hará. También os dejaré los enlaces a las otras redes en las que estamos, como por ejemplo en Twitch, donde hacemos directos casi todos los días. Por mi parte, doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.